Hola amigos, saludos cordiales, sed todos bienvenidos a La Ventana Esmeralda. Soy Antonio Muñoz. Hoy martes día 11 de febrero del año 2020 es o va a ser también un día histórico para un tema de un gran calado social. Estoy hablando de que esta misma tarde, dentro de tan solo 2 horas, va a entrar o va a ser votado en el Congreso de los Diputados la aceptación o no a trámite de la propuesta presentada por el Partido Socialista Obrero Español de la eutanasia o también del llamado auxilio al suicidio. Bien, estamos hablando aquí de un tema de enorme calado social. Estamos hablando aquí de una cuestión que para muchos va a constituir una de las grandes claves de los grandes debates del siglo XXI. Estamos hablando, por tanto, de un tema que no es indiferente absolutamente a nadie. Se trata de una cuestión muy delicada porque no solo toca aspectos eminentemente humanos o humanitarios, sino también cuestiones de carácter psicológico, sociológico, moral, ético, religioso, político y económico. Estamos hablando de un tema de una enorme trascendencia en todos los terrenos. Claro, por eso ha generado tantísima polémica, hasta tal punto que por tercera vez en 20 meses se va a intentar admitir a trámite, ahora parece ser que con los votos suficientes, pues un tema que tiene que ser objeto de una regulación legal. Porque la eutanasia activa no está recogida en nuestro ordenamiento jurídico. Es más, está estrictamente o expresamente prohibida. Pero España, caso de que finalmente sea admitida a trámite y con posterioridad se articule un mecanismo regulatorio para este tema, un tema muy delicado, como digo, habrá que tener en cuenta muchas circunstancias. Y, además, España, en ese caso, se constituiría en el 6º país del mundo en regular, o mejor dicho, admitir regularmente o legalmente la eutanasia activa. Después de países como Holanda, que fue el primero en hacerlo en el año 2002, Bélgica, que lo haría también en ese mismo año, Luxemburgo en el año 2008 y también otros países como han sido los casos de Colombia y de Canadá. Antes de ver un poco qué es lo que pretende hacer el Partido Socialista Obrero Español, pretende despenalizar la conducta hasta hoy tipificada estrictamente como delito y más concretamente como homicidio e incluirla dentro del sistema de la salud pública y objeto de financiación por parte del estamento público caso de que se llevara a cabo este tipo de actuaciones, hay que decir, o yo quiero plantear algunas cuestiones, algunas preguntas al aire, como suelo hacer en muchos de mis vídeos. Quiero dejar claro que se trata de un derecho. El derecho a poner fin a la propia vida de uno es lo que conocemos como el suicidio, pero cuando hay intervención ajena, activa o pasiva, entonces hablamos de eutanasia. Claro que cuando lo que concurre es la actuación o intervención de un tercero de manera material, entonces estamos hablando de la eutanasia activa. Mientras que si hablamos simplemente de una dejación de funciones, como puede ser, por ejemplo, desconectar un cable a un aparato que mantiene en vida orgánica o cerebral a un ser humano, hablamos de eutanasia pasiva. Veremos después que el artículo 143 del Código Penal Español contempla y regula todas estas actuaciones. Es decir, el tema, lo voy a decir ya para ir adelantándonos, el tema de la inducción al suicidio, que sería algo así como aquellos supuestos en los que se intenta convencer a alguien para que ponga fin a su vida, artículo 143.1. El punto 2 del mismo artículo 143 habla de la cooperación o auxilio para que esa decisión de poner fin a la vida de uno se pueda llevar a cabo, es decir, habría una intervención, un auxilio.
El punto 3 hablaría del homicidio consentido, es decir, en este caso concreto, el tercero lo que haría sería intervenir materialmente con actos absolutamente imprescindibles para que se pueda provocar la muerte de un tercero. Y el punto 4 del mismo artículo 143 del Código Penal lo que hace es tipificar lo que se conoce como la eutanasia activa directa, es decir, una variante de lo que se pretende hacer ahora. Lo que pasa es que ahora lo que se pretende es despenalizarlo. En este caso del punto 4 lo que se requiere necesariamente es que haya habido una petición expresa por parte de aquel que quiere decidir o que ha tomado la decisión de morir, una petición que se hace a un tercero para que le ayude a poner fin a esa vida. Y en este caso concreto estaríamos hablando de una variante de ese homicidio consentido. Pero vayamos con las preguntas al aire que quería haceros. Veréis, ¿hay algún límite una vez que se haya procedido a la despenalización de la eutanasia? ¿Algún límite? ¿O una vez abierta esta puerta ya digamos que se ha abierto la caja de Pandora y aquí cabría todo? Eso por un lado. Por otro lado, ¿se puede condenar a una persona, a un ser humano, a vivir si no desea hacerlo, aunque padezca sufrimientos indecibles? ¿Se puede? ¿Somos dueños de nuestra propia vida? Y si somos dueños de nuestra propia vida, ¿quién puede decidir que no la pongamos fin cuando queramos? Claro, esto partiendo de la tesis o de la base de que seamos dueños de nuestra propia vida. Si creemos que no somos dueños de la misma, sino que hay alguien superior que nos trasciende y que es el amo y señor de la misma, evidentemente entonces seguramente no estará de acuerdo con la eutanasia ni activa ni pasiva. ¿Es vivir, el hecho de vivir, un imperativo legal? ¿Cuándo y en qué caso se puede poner fin a la propia vida? No estamos hablando aquí de la cultura de la muerte, como algunos pretenden hacer creer que la eutanasia o hablar de eutanasia o los que hablamos o defendemos en cierta medida que se regule todo esto, estamos haciendo una defensa de algo así como la cultura de la muerte. No. Al contrario. Los que creemos en la vida, creemos en una vida con dignidad. La vida tiene que ser vivida con dignidad, dignamente. Porque, respetando todas las opiniones y todas las creencias, al menos yo personalmente creo que muchas veces hay seres vivos que están viviendo efectivamente porque biológicamente siguen estando vivos, pero eso no es vida, o al menos no es la vida digna que yo creo y en la que creo. Por lo tanto, cabe plantearse también, ¿existe un sistema de cuidados paliativos? Claro que existe, pero no ha existido ni existe todavía un sistema integral que regule todo esto y que garantice que todas las personas que requieran de estos cuidados paliativos puedan tener acceso a ellos. Y esto es lo que pretende hacer ahora el Partido Popular, por eso está torpedeando, o pretende torpedear junto con Vox, que esta ley de eutanasia, o este proyecto de ley, o esta propuesta o proposición de ley, pueda salir adelante. Lo que pasa es que en este caso concreto parece ser que no va a ser posible. El Partido Popular ya lo intentó en 19 ocasiones, interponiendo todo tipo de obstáculos, todo tipo de enmiendas, todo tipo de aquelarres parlamentarios, si me permitís decir la expresión, hasta tal punto de que, bueno, todo eso, junto con la inestabilidad política que ha vivido este país, por razones que todos conocemos, pues ha hecho imposible que todos los intentos que ha habido hasta ahora, que han sido 2, y con el de ahora el tercero, no hayan podido salir adelante. ¿Qué hablar? O mejor dicho, ¿por qué no se dice nada de las llamadas eutanasias clandestinas? Estos son datos, obviamente, que no van a salir en ninguna parte, pero se sabe que hay facultativos que deciden, en un momento dado, tomar alguna medida de la eutanasia activa o pasiva. Sin embargo, esto no trasciende, porque obviamente no solo es algo muy íntimo, sino que además, en el caso de una eventual eutanasia activa, estaríamos hablando de un tipo actualmente delictivo. ¿Hay algún tipo de negocio detrás de todo esto? ¿De lo que se pretende hacer? Hay algunos que sostienen
que es más barato para el Estado facilitar legalmente el que la eutanasia pueda tener lugar a que se abogue por un sistema integral de cuidados paliativos que sería mucho más caro. Bueno, algunos dicen que sería más caro, otros dicen que sería, bueno, que a lo mejor no lo sería tanto. Yo creo que podría ser más caro y, por tanto, a lo mejor, desde el punto de vista de la tesis de los que sostienen que detrás de todo esto podría haber una idea de negocio, pues igual siguiendo ese argumento podrían tener una cierta parte de razón. Pero yo me limito simple y llanamente a plantear la cuestión. Hay una ley que se llama concretamente la ley, vamos a ver si la tengo aquí, quiero decíroslo por si alguno la quiere ver, Ley 41/22, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínicas. Existe esa ley actualmente. Una ley, se conoce como la Ley de Autonomía del Paciente. Y esta está muy ligada con lo que se conoce como el testamento vital, al que voy a dedicar unas breves palabras a continuación. Pero sí quisiera dejar claro también que fue Ciudadanos, el partido que planteó en el año 2018 un proyecto o una proposición de ley conocida como la Ley de la Muerte Digna. No salió adelante, pero Ciudadanos, y es la primera vez, pero lo voy a hacer con mucho gusto, que voy a aplaudir porque estoy de acuerdo con su posición, planteó esta proposición de ley y ya han mantenido o ya han manifestado que van a apoyar la actual, que he dicho, ha propuesto el Partido Socialista como Ley de Eutanasia, ese es su nombre, siempre y cuando se atiendan algunas de las posiciones que se mantenían en la propuesta presentada en su día en el año 2018 por el Partido Naranja. Por lo tanto, estamos ante un tema transversal. Estamos ante un tema que no tiene que ver con ideologías. Estamos ante una cuestión que va mucho más allá. Es verdad que puede tocar muchos temas, muchas cuestiones. Uno por razones religiosas puede estar en contra y está en todo su derecho. Otros lo estarán por razones éticas, otros por motivos psicológicos. Habrá incluso quien sostenga argumentaciones sociológicas o incluso políticas. Todos están en su legítimo derecho. Por eso digo que es un tema transversal, es un tema muy de debate social. Hay que decir también que todas las encuestas que se han hecho en los últimos tiempos demuestran claramente que la inmensa mayoría, por encima del 70% de la población encuestada, está a favor de que se regule el derecho a una muerte digna. ¿Quién se puede negar a esto? Al derecho a una muerte digna no se puede negar nadie, evidentemente, y nadie se niega. Otra cuestión es cómo y de qué manera y en qué casos, en determinadas circunstancias, se puede proceder a determinadas actuaciones. Hay una película que creo que muchos de vosotros habréis visto del año 2004, que fue la película Mar Adentro, de Alejandro Amenábar como director, donde se cuenta la historia de Ramón Sampedro, que en el año 1998 puso finalmente fin a sus días. Una historia terrible, muy dura, muy cruda, una magnífica película, creo que fue galardonada con un Oscar o con varios, si no recuerdo mal. Pero evidentemente yo creo que narra muy bien lo que es la vida de un ser humano que ha llegado a una situación en la que los dolores son tan indecibles, el sufrimiento es tan inhumano y la continuación de la indignidad de su vida, entre comillas, porque esto también habría mucho que decir, ha llegado a tal límite que decide poner fin a sus días. ¿Hay alguien que pueda negarse a ello? Hay quien sostiene que sí, hay quien sostiene que no. Bien, sobre el testamento vital. ¿Qué es el testamento vital? También conocido como documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas. Bueno, pues es una declaración hecha con plena conciencia, en virtud de la cual una persona decide que en determinadas circunstancias de llegar a vivirlas o a padecerlas, se tenga que poner fin a su vida. Este testamento vital está regulado legalmente, pero debería de, a mi juicio, incidirse aún mucho más en este tema porque al final,
pues hay una serie de consideraciones en las cuales a lo mejor al final el testamento vital no vale para tanto, porque depende de lo que los allegados o de lo que las personas más próximas a la persona que fallece, pues finalmente decidan hacer. Entonces yo me pregunto, entonces el testamento vital, ¿para qué sirve? Bien, veamos entonces qué es lo que pretende hacer el gobierno con la proposición de ley que acaba, o mejor dicho, va a plantear escasamente dentro de algo más de una hora en el Congreso de los Diputados. Pues va a ser una propuesta que va a tener por objeto algunas cosas importantes. Por ejemplo, la más importante, la despenalización de la eutanasia, diciendo que no será punible aquella conducta médica que implique actos que se realicen de manera que sean necesarios y directos para causar la muerte de otra persona, siempre y cuando ésta padezca una enfermedad grave e incurable o un sufrimiento grave, crónico o irreversible. Esto es básicamente lo que se pretende hacer con la ley que veremos a ver si finalmente fragua o no fragua después de la proposición de ley que hoy va a ser dirimida en el Parlamento para ver si es admitida a trámite o no. Yo ya no voy a decir muchas cosas más. Diré tan solo que el tema es delicado, muy delicado. Hay países en Europa como Alemania, como Finlandia, que tienen un cierto vacío legal, otros como Italia o como Francia o como Portugal tienen expresamente prohibida la eutanasia, mientras que otros, como he dicho antes, Holanda, Luxemburgo y Bélgica, la tienen admitida y además son 3 de los 5 países, porque España todavía no ha aprobado dicha ley, que regula la eutanasia activa en sus ordenamientos. Hay otros países que mantienen una posición bastante avanzada, como es el caso de Suiza o de Finlandia, pero que no han optado todavía por una decisión legal definitiva de articular un mecanismo legal para regular la eutanasia de una manera tan contundente como se hace en los Países Bajos o en Luxemburgo. Concluyo. Voy a dar, si me permitís, una pequeña opinión personal sobre el tema. Yo soy de los que cree que la vida es digna, se tiene que vivir con dignidad. Si me permitís, voy a utilizar una acepción religiosa, aunque no es mi intención meterme en ese tipo de ámbito, porque es un tema muy íntimo, pero la vida yo creo que es sagrada. ¿Quiere decir eso que uno, en un momento dado, si padece unas circunstancias extremas de padecimiento, de sufrimiento, no puede optar libremente, recalco y remarco, libremente por poner fin a sus días? Mi opinión personal es que está en su legítimo derecho y que nada ni nadie puede impedirlo. Es un tema delicado y tanto aquel que opta por esa decisión como aquel otro que en circunstancias semejantes opta por exactamente la contraria tienen todo el derecho del mundo y merecen todo el respeto. Yo creo que la vida se tiene que vivir con dignidad y que, pues aunque biológicamente muchas veces nos digan que X persona, X ser humano, pues todavía permanece vivo, me pregunto realmente si se puede llamar o se puede calificar como debida pues a una vivencia como esa. Creo que nadie tiene derecho o tiene la obligación de soportar dolores indecibles simple y llanamente porque haya un tercero, el que sea, pongamos por ejemplo el Estado, que diga que tiene que ser así. No, y creo también que no se puede de ninguna de las maneras, imponer penas punitivas de cárcel o de privación de libertad o de lo que sea a nadie que haya contribuido a que una persona que no es capaz siquiera ya, como fue el caso de Ramón Sampedro, de poner fin a sus días, aunque su voluntad sea esa, pues creo que no se puede en ninguno de los casos tipificar como delictiva una conducta así. Creo que ya tiene bastante la persona que actúe cooperando, induciendo o haciendo posible el suicidio asistido, tiene ya un problema moral. Bueno, un problema, no lo sé, dependerá de la conciencia de cada cual, pero la carga moral o ética que pueda reportarle a esa persona el haber actuado en un momento dado de esa manera es lo suficientemente ya contundente como para que esa persona tenga que responder solo
y exclusivamente ante su conciencia. Sin más, amigos, gracias por la atención que me habéis dispensado. Si queréis compartir el vídeo lo podéis hacer, si queréis recibir información puntual podéis suscribiros al canal, y yo ya sin más, hasta muy pronto os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.